Bendecidos con toda bendición en esta mañana. Les doy una cordial y bienvenida a mi canal, el canal de Enoch. Gracias a Dios por estar con ustedes otra vez más y compartir esta palabra que aquí todos los días venimos hablando. Yo siempre les he dicho que yo vengo hablando la palabra como Enoch y no me inmiscuyo con nadie ni con ninguna religión, pero siempre basado en las 14 epístolas del apóstol Pablo. Porque el apóstol Pablo, aunque fue perseguidor de la iglesia, al principio fue contrario, fue enemigo, después fue llamado para ser apóstol de los gentiles. Y ahí la importancia del evangelio del apóstol Pablo y la importancia también de nosotros como un pueblo gentil, porque hay que saber diferenciar entre el pueblo gentil y el pueblo judío. Por eso dice en Gálatas el capítulo 2, verso 7, que el apóstol Pedro fue a predicar el evangelio de la circuncisión, como el apóstol Pablo era llamado para llevar el evangelio a los gentiles, de la incircuncisión. Entonces ahí se basa todas estas cosas. Pero cómo fue también la llamada del apóstol Pablo, porque si Dios no lo llamaba de esta manera, él no podía entender. Él era bien celoso de las cosas de Dios y sobre todo era celoso, pero estaba mal, porque él estaba él estaba celoso con la doctrina de los judíos, porque él mismo dijo que él como judío era judío, o como fariseo era fariseo, y como romano también era romano. Tenía las dos nacionalidades. Entonces Dios, él vio que él era un instrumento escogido para llevar el evangelio a los gentiles, porque cuando nace el Señor Jesucristo, en esos primeros días, dice que el mensaje del ángel Gabriel era también que él era luz para los gentiles. O sea, el evangelio no era solo para los judíos o para el pueblo de Israel, sino también para los gentiles, para nosotros. Pero tenía que haber un caudillo, tenía que haber un apóstol preparado para que lleve este evangelio a los gentiles. Y dice que en Atenas, cuando lo cogieron al apóstol Pablo, el apóstol Pablo comenzó a hablar de estas cosas, y el apóstol Pablo se enardecía cuando él veía a la gente que tenían ídolos mudos, tenían imágenes de yeso, de madera, de oro, de bronce, de plata. Es igualito como ahora también. Usted ve en el mundo dice que es un pueblo cristiano, pero adora imágenes. La anda a cargar por ahí a la churona, al cautivo, a la Virgen del Quinche, la Virgen del Casas o del Cajas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esa adoración no es buena, esa adoración es mala. Y por eso el apóstol Pablo dice que él se enardecía cuando veía esto, y él les dijo: yo les voy a presentar a un Dios no conocido. Y esto está en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 17, desde el verso 23 en adelante. Él dice: yo les voy a presentar a ustedes al Dios no conocido, y todavía lo pone, aquí está, con mayúscula todo, cuando él les habla del Dios no conocido. Dice: al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, a quien yo os anuncio. Porque el pueblo estaba aquí, todo, dice Pablo en Atenas. Voy a leerlo desde el principio. Dice: porque pasando y mirando vosotros, dice, vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Entonces, hermanos y bendecidos, ese era el evangelio que
el apóstol Pablo vino a predicar. Y nosotros, por ejemplo, yo un día les hablé en un mensaje, en un video donde les hablaba del padre y la madre, y había un bendecido de Creciendo en Gracia que me dijo que por qué hablo de la madre. Si nosotros, todo lo que es arriba es abajo y lo que es abajo es arriba en la tierra, ¿qué hay para nosotros haber sido hijos terrenales? Tiene que haber padre y madre. Y en el sentido espiritual, o sea, arriba, también hay padre y también hay madre. Pero lo mío es diferente, y yo les presento al mundo un padre no conocido, una madre no conocida. Ya. Porque desde el principio de la vida dice que Dios, cuando Dios le hizo al hombre y dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Y desde que estaba en el reino, Dios dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Varón y hembra los creó. O sea que Dios no es solo, Dios es padre y Dios es madre a la vez. Y una vez tenía un sueño, y en el sueño yo me encontraba así en una ciudad y era bien peligroso. Y en el momento cuando iba a cruzar una calle, una encrucijada, ya había los ladrones. Se me venía uno de esta calle y el otro de esta otra calle, y de pronto se me puso adelante una mujer, y esta mujer me cubría. Cuando ellos querían hacerme algo no podía, porque si me venían de este lado, ella se me paraba de adelante y no me dejaba hacer nada. Así estaba en una lucha hasta que yo me desperté y me di cuenta que esa mujer era la madre, mi madre divina. Por eso yo digo, tú eres mi gigante guardián, tú eres la madre que me proteges, como la gallina cuida sus polluelos. Me libras de hombres malos y perversos, de mujeres malas y perversas. Me cubres, me guardas, me proteges. Tú eres la madre que me guías en mi caminar diario. Me sacas y me llevas por tierras anchas y espaciosas, una tierra donde fluye leche y miel. Tierra donde hay ríos, quebradas, canales de riego, sementeras, arroceras, toda planta que da semilla, toda planta que da fruto en que hay, serán para comer. Me gusta vivir en lo común, y lo común está dentro de mí. Me gusta vivir en el paraíso, y el paraíso está dentro de mí. Me gusta vivir en el reino de los cielos, y el reino de los cielos está dentro de mí. Ahora usted se preguntará y dirá, ¿por qué cuando él dice el reino de los cielos señala acá la frente? Porque este es el lugar donde pasa Dios, y todo yo lo concreto y lo hago ver a esto dentro de la palabra de Dios. Se me vino a la mente ahorita, porque yo no le iba a leer este verso, pero estoy hablando del apóstol Pablo, ¿no es cierto? Cuando el apóstol Pablo incluso lo llevaban preso y tanta cosa, y él ahí se sabía defender, porque el apóstol Pablo fue instruido a los pies de Gamaliel. Dicen que él fue como un abogado, por eso él sabía defenderse ante las autoridades, reyes, gobernadores, y no lo podían hacer nada, más bien lo custodiaban para que no le vaya a pasar nada. Y el apóstol Pablo dice aquí, en los dos versos últimos del capítulo 7, voy a leerlo desde el verso 23, dice, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo al Dios, a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Entendámosle bien este asunto. Dice, yo con la mente, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios,
más con la carne a la ley del pecado. Es por eso que yo les decía, el cielo está aquí, en nuestra mente. Ahí habita Dios. Y por eso cuando nosotros tenemos malos pensamientos, malas ideas, a Dios no le agrada y no lo deja a usted que realice ciertas cosas, o usted va a hacer eso y la mente ya le dice, no, no lo hagas. Algunos hasta escuchan la voz que dicen, ¿qué te pasó? Le nombran el nombre. Yo ayer nomás me estaba acordando de esto. Yo me acuerdo que una vez mi padre tenía un problema con mi madre y yo me metí en medio para que no estén peleando, y yo iba a alzar la mano y darle a mi padre así, porque yo ya tenía como 18, 19 años. Pues y uno joven, uno tiene todo la fuerza, y en lo que le iba a dar oí una voz que me dijo, Nelson, ¿qué vas a hacer? Entonces, de tan airado que yo estaba, bajé la mano y ellos no sabían qué pasó, ni mi madre lo mismo, porque ella quería que yo la defienda. No sabían qué pasó, que más bien yo lo cogí a mi padre y lo abracé y los hice que se pongan en paz, y todo quedó en paz. Porque, hermanos, dentro de nosotros está el fuerte, el valiente, el que todo lo sabe, el que todo lo ve. Dentro de nosotros está el ángel, y dentro de nosotros está la conciencia también. Esa conciencia, yo antes en la oración estaba hablando con mi padre, y yo le dije a mi padre, ¿ahora qué hablo, Señor? Porque parecía que ya no tenía palabra, y después de un ratito ya se me vino la palabra conciencia. Y eso es lo que nosotros tenemos acá, en nuestra mente. Mire, el apóstol Pablo era ambivalente. Él mismo lo confiesa aquí en este capítulo 7 de Romanos, y dice, yo lo bueno que yo quiero hacer no lo hago, sino lo malo que quiero hacer, eso sí lo hago, y en esto conozco que la ley es buena. Miserable de mí, dice, ¿quién me ayudará a huir de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Jesucristo por medio de él. Y eso lo debemos de hacer todos nosotros. Porque es verdad, cuando nosotros queremos hacer lo bueno no lo podemos, sino que más bien se presenta lo malo. Cuando vino Jesucristo hombre, en el siglo pasado, y desde el año 1971 comenzó a predicar ya la palabra y a declararse que él era Jesucristo hombre. Estoy hablando de José Luis de Jesús Miranda, que él era de Jesucristo hombre, que él vino a aclarar el evangelio de la gracia, porque hasta ahí nadie lo había aclarado. Hasta ahí, ustedes saben, tantas religiones, el mundo cristiano comenzó a predicar el evangelio, y muchos pastores evangélicos, muchos evangelistas, lindos predicadores, predicaban una palabra hermosa, pero lo mezclaban al evangelio entre los dos pactos, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, o ley y gracia. No supieron discernir ni separar las cosas entre lo que es ley y entre lo que es gracia, o entre lo que son rudimentos y lo que es la gracia pura, de verdad. Hasta que vino José Luis de Jesús Miranda y dijo, este es el evangelio. Pero él dice, él cuenta, él da testimonio, dice que en su casa vinieron dos hombres fornidos, y su hijo fue a besarle y le dijo, arriba te esperan dos hombres, ángeles. Él ya el hijo conocía, porque dice que era un niño que tenía 8 años o 7 años, y él subió, bueno, para ver, y en verdad, pero dice que en lo que ya comenzó a hablarle, el uno se le metió y se le reintegró a él, y le decía, lee Romanos el capítulo 6. A propósito, voy a leerlo mejor, porque él ahí supo entender que era lo que Dios le hablaba. Y en Romanos el capítulo 6, verso 1 hasta el 4 voy a leer, dice así, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia de Dios abunde? En ninguna manera.
Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y es por eso que él después comenzó a predicar y a decirle al mundo: ya no hay pecado. Porque no hay pecado, pues hermanos, y para eso, y ahí está la escritura diciendo: sin la ley el pecado está muerto. El justo por la fe vivirá. Entonces fue ahí cuando se comenzó a crecer el pueblo de Dios y el pueblo de la iglesia, creciendo en gracia. Pero muchos bendecidos se conformaron solamente con quedarse ahí, y es lo que la carne, que es el género diablo, los está destruyendo. Y no, pues si más después el apóstol Pablo les manda una carta a los Efesios, y ahí dice: vestidos con toda la armadura de Dios, para que podáis acechar a las acechanzas del enemigo, del diablo. Entonces nos enseña que nosotros debemos estar preparados, y nosotros debemos de tener esa conciencia limpia. Pero yo me quedo con este verso que el apóstol Pablo dijo últimamente: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios. Yo mismo con la mente. Lo que Dios nos ha llamado a que nosotros reconozcamos que Dios no está por allá, que Dios no está más allá del sol, como saben cantar por ahí un coro. Dios está con nosotros. En 2 de Corintios, el capítulo 6, versos 17 y 18 dice: vosotros sois el templo del Espíritu Santo. Y cuando Dios dice que nosotros somos el templo, entonces Él no habita por allá, Él está acá. Y en Hechos, en el capítulo 17, verso 24, dice que Dios no habita en templos hechos de manos de hombres. Entonces, ahí se concreta todo, bendecidos. El mensaje que yo siempre traigo, siempre les suelo traer, es haciéndoles conocer lo que el apóstol Pablo dijo: yo les voy a presentar a ustedes un Dios no conocido, no saliéndonos de la gracia, no saliéndonos a diversos evangelios, porque la escritura dice que hay muchos evangelios, pero cualesquiera que no traiga esta doctrina, no le digas bienvenido, dijo el apóstol Pablo mismo. Lea Gálatas, el capítulo 1, versos 6 al 8. Hay diversos evangelios, pero cualesquiera que no traiga este evangelio puede ser un ángel del cielo. Y en Romanos, el capítulo 2, verso 16 dice que cuando Cristo venga, viene juzgando a este mundo conforme a mi evangelio, dijo el apóstol Pablo. No conforme al evangelio de Pablo, ni de Pedro, no conforme al evangelio de Pedro, ni de Santiago, ni de Juan, sino conforme al evangelio de Pablo. Ahí queda claro. Porque no vamos a confundir. Muchos mezclan, por eso yo dije que hay muchos que mezclan el evangelio y le ponen los dos pactos, ley y gracia, y piensan que todos los apóstoles predicaron igual y que todos se llevaban bien. No, busque usted en Hechos de los Apóstoles, el capítulo 21 hasta el 23, quienes complotaron para matarlo al apóstol Pablo. Fueron los principales de la circuncisión. ¿Y cuál era el principal de la circuncisión? Pedro, Santiago y Juan. Y los ancianos de Jerusalén. Entre todos dice que eran 40 hombres que juraron no comer ni beber hasta darle muerte al apóstol Pablo.
¿Se dan cuenta? Entonces las cosas vienen aclarándose. Por eso usted va a leer en 1 Corintios el capítulo 13, el verso 10, dice que cuando todo llegue a ser perfecto y a ser claro. Ahora nosotros les estamos hablando de este evangelio bien clarito, para que la gente pueda entender, y ahí nadie va a discutir. Yo tenía siempre un sobrino que estaba en mi contra y se me ponía y escribía en las redes sociales: no le hagan caso a este señor Nelson Elizalde, que está hablando falsa doctrina. Pero yo creo que ahora ya no dice nada, ya no, porque yo estoy viendo que también ellos escuchan mis videos, y cuando están escuchando la palabra, él se dio cuenta que no era por ahí un simple video que yo saqué. Yo tengo más de 200 videos que están bajados en el Google, y casi todos los días llevo esta palabra. Y ahí el hombre y la mujer que es espiritual se dan cuenta a la forma de que uno lleva este evangelio, a la forma que uno está hablando esta palabra, cómo yo llevo a las redes sociales, al Google, aprovechando este medio importantísimo que es el internet, aprovechando las redes sociales para llevar e impactar el evangelio en el mundo, este evangelio más claro. Por eso yo les dije, yo hablo la palabra como Enoc, porque yo soy el Enoc, pero basado en las 14 epístolas del apóstol Pablo. Cuando usted lleva un evangelio basado en las 14 epístolas del apóstol Pablo, usted no va a tener temor de que se va a salir del lugar que Dios lo ha puesto, porque ese está puesto, este evangelio, como los estatutos, como los reglamentos, que están basados para que se dirija el cristiano de hoy en día. La nueva raza, la nueva Jerusalén, los estatutos van a ser las 14 epístolas del apóstol Pablo. No hay más. No podemos salirnos de ahí, no podemos recibir otro evangelio que no sea este. Por eso el apóstol Pablo le recomienda a Timoteo y le dice: predica la sana doctrina, no te salgas de ahí, instruye, reprende, redarguye, enseña esto a los demás, y con esto vas a ser ejemplo del mundo. Es como que si nos estuviera diciendo a nosotros: esta es la palabra que ustedes tienen que llevarla, ser imitadores de mí como yo de Cristo, dijo Pablo, porque Jesucristo estaba en él. Cuando Dios lo llamó a Pablo para que lleve el evangelio a los gentiles y lo mandó a Ananías a orar, dice que Ananías se le oponía porque él sabía que Pablo fue perseguidor de la iglesia, y Dios dijo: déjalo, porque es instrumento escogido para llevar el evangelio a los gentiles, y él va a saber cuánto tiene que sufrir por esta palabra, cuánto tiene que sufrir por mí. Y el apóstol Pablo, con toda esa energía que él tenía, porque dice que cuando fue Ananías a orar por él, le caían como escamas de los ojos, y estuvo 3 días ciegos, él no podía ver. Pero cuando Ananías estaba orando y le dijo: Dios me ha enviado aquí para orar por ti, para que seas lleno del Espíritu Santo, y el apóstol Pablo fue lleno del Espíritu Santo, porque ese es el Espíritu Santo, es la promesa que Dios nos da a nosotros, para nosotros tener poder para llevar la palabra. Sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada. Con el Espíritu Santo nosotros vamos a poder reprender al enemigo, al demonio, al diablo que se opone delante de nosotros, porque el opositor de los hijos de Dios es el demonio. Por eso Jesucristo nos enseñó muchas de las veces cómo nosotros tenemos que atarle al enemigo, atarle al demonio. Nadie puede llegar a una casa de un hombre fuerte y saquearle las cosas si no lo ata primero. Tenemos que atarlo al demonio de la pobreza, al demonio de la escasez, de la falta de dinero, al demonio de la enfermedad, de las gripes, al demonio del cáncer que hay ahora.
al demonio de las falsas religiones, de los falsos profetas. Primero nosotros en la casa tenemos que atarlo así. Te reprendo, dice la palabra, y lo mando a lugares secos y sin reposo. Cuando nosotros nos preparamos con esta palabra, bendecidos, vamos a tener poder, y ese poder está en nosotros. Esa es la fuerza, esa es la llenura del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es poder. El Evangelio de Dios es poder para salvación a todo aquel que cree, dice su palabra. Abba, Padre, hermano, parece que estoy predicando en una iglesia grande y yo estoy aquí solito, bendecido. Yo estoy solo, pero es mi ángel. Un día no ha de creer, yo estaba predicando aquí solo, y en lo que yo terminaba, hubo una hermana que dijo amén, pero aquí no había ni una hermana. Por ahí está el video. Nosotros no estamos solos, están los ángeles con nosotros. Yo más antes decía, cuando mi señora me dejó, yo dije, me quedé solo, incluso hasta lloraba. Yo agarraba y me iba por ahí a un lugar solo y comenzaba a llorar, pero cuando comencé a llorar con una angustia, oí una voz que me dijo, Nelson, ¿por qué lloras? Y con esa palabra que yo escuché me consolé. Y después comencé a darme cuenta que era necesario estar solo también. A veces, por eso la soledad es una virtud. No pensemos que la soledad es mala. No, Señor. La Biblia dice que cuando Jesucristo fue bautizado y vino el Espíritu Santo en forma de paloma, ¿qué hizo él después de eso? Se fue al desierto a ayunar. ¿Y qué hay en el desierto? En el desierto solo hay soledad. En el desierto no hay nadie, no hay gente para conversar. Además de que en el desierto hay sol, no hay ni alimentos para comer, no hay nada, hay serpientes, hay escorpiones, pero ahí se fue primerito Jesucristo. Entonces Jesucristo es el fiel reflejo para nosotros. Por eso muchas de las veces hay hermanos que dicen, bueno, yo no ayuno porque Jesucristo ayunó por mí. Yo no hago esto porque Él hizo todo por nosotros. Es verdad, Cristo hizo todo por nosotros. Un día a mí me tocó hacer un ayuno, pero no el ayuno porque manda la palabra que yo lo haga, no, sino por salud. Por salud yo hago muchas cosas que lo dice incluso en los libros de la ley, porque eso es por salud. No le como la carne de cerdo, ¿por qué? No porque estamos bajo la ley, sino por salud. Porque Dios le mandó estatutos y reglamentos al pueblo de Israel, pero Dios, Él sabía por qué lo hacía. Y Él dijo, no hagan esto, no hagan esto, no coman esto, no hagan tal cosa en tal día. Porque Dios sabía, o sea, Dios estaba preparando a su pueblo para nosotros hoy en día, para que su pueblo viva bien, con la mejor salud, con la mejor paz, con los mejores alimentos, en la vida espiritual, porque lo que Dios nos prepara a nosotros es para la vida venidera, para la vida espiritual, que ya está en nosotros. Abba, Padre, bueno, le doy gracias a Dios porque Él me da esta palabra para estar cada mañana con ustedes. Y yo le doy gracias a nuestro Padre, Adonai. Yo le doy gracias a Él por Yeshua, porque yo en ese nombre de Yeshua puedo echar afuera a los demonios. Y en ese nombre de nuestro Padre Adonai recibo bendiciones. Gracias a Dios. Abba, Padre, gracias a Dios. Bendecidos. Me despido de ustedes, estaré con ustedes hasta otra oportunidad, si así Dios lo permite. Muy buenos días
permiso, ¿verdad?